Bueno, vamos a avanzar aunque sea un rato porque si no se nos va a ir la hora ya. Este, a ver, hola Mateo, ¿cómo estás? Gracias por el saludo. Buenos días, Al, profesor. sí, sí, al resto lo saludé y nadie me contestó. Ya está. Vamos a ver, sí, hay que hacer algunos ejemplos todavía, el otro, pero tenemos que, por lo menos la teoría, ¿ya? Miren, algo pequeño, ¿no? Sí, pero es que con la otra sesión tuve una dificultad y no hice una hora de clase nomás, una hora y 10, creo, ¿no? Bien, como asterisco acá. Entonces, para no avanzar mucho con ustedes, hagamos un pequeño ejercicio. A ver, dice, determinen el plano XY, determine. Acá dice el enunciado en el plano XY, yo lo pongo en XY, así, en XY, un punto, determine en XY un punto, tal que, la suma de los cuadrados de las distancias que se miden, de las distancias que se miden desde dicho punto que se miden desde dicho hacia los ejes X e Y, los ejes X e y la recta, nos da acá la ecuación, sí, nos da la ecuación de la recta. X más 2y menos 16 igual a 0, sea la menor posible. Sea la menor posible. El lunes es feriado, ¿no? ¿No? Sí, profesor, feriado de qué Ah, estamos. claro. Sí, pero ojalá gane. Pues, si no, lo hacemos trabajar el doble, pero ya está. No es un problema complicado, sino que para ser distinto a lo que estábamos haciendo, ¿no? A ver, está en el plano XY, entonces tenemos acá un punto, P de XY, y nos dice que la suma de los cuadrados, ya está. La suma, digamos, la distancia de P hacia el eje X al cuadrado, más la distancia al cuadrado de P hacia el eje y más la distancia al cuadrado del P hacia la recta L, algo así. Entonces ahí nos va a salir una función, de repente le llamamos, aquí no le pongo D por derivada, sino le vamos a poner así, de XY. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces nuestra funcióncita sería así, ¿no? De XY sería acá la distancia hacia el eje X es Y, ¿no? Valor absoluto de Y, pero es elevado al cuadrado. Más hacia el eje Y es módulo de X elevado al cuadrado. Y ahora la distancia de un punto a una recta, ¿no? Entonces sería así, valor absoluto de X más 2Y menos 16 entre
el peso, pues, ¿no? Es raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado. Listo. Pero eso de ahí dice que debe estar elevado al cuadrado. Entonces ya obviamente tenemos nuestra... Ya de repente no es necesario escribirla ya, ¿no? Ahí está. Esto es y cuadrado más x cuadrado. Como está elevado al cuadrado sería más un quinto. Y aquí que tendríamos, ya no me interesa el valor absoluto. Menos 16 eso elevado al cuadrado. Listo. Es un problemita de valores extremos y ahora sí hay que determinar los puntos críticos. Ahora, hallen ustedes los puntos críticos, ¿no? 2x más 2 quintos, x más 2y menos 16 al cuadrado ya no. Ahí está. Y es un y debería ser igual a 2y más 2 quintos, x más 2y menos 16 por 2, por este 2 de acá, ¿no? Ya está, igualamos a 0 acá, igualamos a 0. Listo, ahí en los puntos críticos, ¿no? Ese hemos estado haciendo, ¿no? ¿Alguien notó? Profesor, a mí me sale 8 quintos, coma 16 quintos. A ver. Diego de la Cruz también, ¿no? 8 quintos. A ver. Entonces, el punto crítico debería ser 8 quintos y 16 quintos. Si ustedes se dan cuenta, cuando son extremos relativos, necesitas la hessiana. No, la hessiana acá. O sea, acá un ratito acá, es acá, ¿no? Con azul. Necesitas ahora la suficiente, ¿no? La función es E, ¿no? Y en este caso aquí debería ser E de XX, E de XY, y acá sería E de YX, y aquí sería E de YY, ¿no? Algo así tendríamos. Y es de la primera derivada, ¿no? Acá derivamos ahora respecto de X, y acá nos va a dar un ratito acá,
respecto de X sería 2 más 2 quintos, ¿no? 2 quintos. Y respecto de Y es 4 quintos. Y en el otro también tendríamos aquí respecto de X tendríamos aquí, esto es 4 quintos también, ¿no? Porque debe ser simétrica la matriz, ¿no? Y acá ahora respecto de Y sería 2. Ahora respecto 2 veces de Y. Podríamos acá, un ratito acá. 2 más sería 4. 8 quintos, ¿no? A ver. Listo. A ver, miren lo bonito. Entonces ahí tú necesitas los menores complementarios o los menores de la matriz hessiana, también le hemos llamado nosotros. Este sería el delta 1 de S1 y esto sería el delta 2. ¿Qué signo tiene delta 1? Es obvio que esto de acá es positivo. Calculen el delta 2. Es 10 más También es 2. positivo, profesor. También es positivo, ¿sí? A ver, porque sería acá 12 quintos por 18 quintos, ¿no? Y eso le restamos 16 sobre 25, ¿no? Claro, sale mayor acá. Entonces, esto es positivo. Entonces, en P sub 0 existe un mínimo. Existe un mínimo relativo. Ahora, ¿pero qué dice la pregunta? La pregunta dice un punto ya, entonces, en él es suficiente con la respuesta. Y en ese punto existe un valor mínimo. Porque no pide la distancia, ¿está bien? ¿Cuál es la distancia mínima? No la pide. Entonces, la distancia mínima es solamente evaluable. Bien, ahora seguimos con lo que queríamos hacer el día de ayer. Era o es extremos, acá nomás, ¿no? Creo que les muestro el material, como ya les di ayer, ayer creo que les conversé algo de multiplicadores de Lagrange, ¿no? Sí, Sí, profesor. un Algo. poco de... Entonces, ahora les envié un material y lo formalizamos ya. O sea, ahí va a haber un problema, posiblemente con la aplicación es el problema. Porque si no fuera aplicaciones, Lagrange se va olímpicamente. Es bien parecido a relativos. Sino que va a haber creo que una diferencia sustancial es la siguiente. Que en relativo calculas o hallas la matriz hessiana. En cambio, en condicionados, no. Solamente hay los puntos críticos y de ahí los comparas, ¿de acuerdo? Porque va a haber una función nueva ahí. Ya está. De repente ahí es una ventaja, ¿no? Pero los problemas más difíciles con Lagrange, con los multiplicadores, es cuando hay más de una restricción. Entonces ahí, vamos a ver acá el resumen. Entonces, llamamos acá una nota o observación. Una observación, ¿no? Una observación acá, ¿no? La observación es la siguiente, ¿no? Tenemos que maximizar o minimizar o minimizar esta función. Vamos a hacer chiquita nomás, ¿ya? W igual a f de x y la restricción que sea una sola. Y g de x igual a 0 es la restricción. Ya está. O le llaman a algunos sujeto A. O tal que. ¿También? Tal que. Listo. Ese es nuestro problema. Dijimos ayer que el objetivo es la f minúscula. La f minúscula. Ese es nuestro problema. Que hallemos otra función, esa función va a ser como un puente para resolver el problema con restricciones, ¿ya? El otro asunto está que si el profesor me indica a mí, yo quiero que él lo resuelva por Lagrange, entonces yo tengo que transmitirle eso a ustedes, y si te dice por Lagrange, hay que hacerlo por Lagrange, ¿ya? Entonces dice acá,
por multiplicadores de Lagrange, ¿no? Por multiplicadores de Lagrange. Y tenemos algo así, ¿no? Paso 1, multiplicador de Lagrange. Esto es X, y aquí ponemos, como hay una sola restricción, sería un lambda. ¿Quién es esa nueva función? Es f de X más el lambda, la restricción acá le ponemos por g de X. ¿Qué vas a hacer? Derivas respecto de X1, que en este caso sería f de X1 más ese lambda por g de X sub 1. Lo mismo haces con X sub 2. F de X sub 2 más lambda G de X sub 2. Seguimos acá. L de X sub N. Sería F de X sub N más el lambda G de X sub N. Listo. Acá viene el asunto. Igualamos a 0. Igualamos a 0. Y acá también igualamos. ¿Qué pasa cuando deriva respecto de lambda? El primero, obviamente, que va a ser 0. Y el otro sería G de X. Y eso lo igualamos a 0. Eso es porque el material que está propuesto ahí le pone más, perdón, le pone menos X. Y eso al final no tiene que ver nada. Porque cuando deriva respecto de lambda acá, aquí va a quedar menos G de X, pero lo estás igualando a 0, entonces no le va a afectar nada. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué se saca de ahí? Los puntos críticos. Los puntos críticos de DL también son puntos críticos de F. ¿Qué quiere decir eso? Solamente se evalúa F minúscula, que es la que nosotros queremos, la que está arriba. Solamente se evalúa F en cada punto crítico. El mayor valor es máximo. Y el menor valor es mínimo. Tercero, si hubiese un solo valor, si hubiese un solo punto crítico, se busca otro punto, otro, que satisfaga la restricción. Y se compara con el punto crítico P sub 0. Y se compara con F de P sub 0. Ya está. Ahí hay dos cositas. Ahí está el resumen en realidad. Como en segundo dice que los puntos críticos de L son también puntos críticos de F, entonces el trabajito está allí nomás. Hallar los puntos críticos de ese problema que está con rojo. ¿De acuerdo? Y tercero, cuando nosotros tengamos solamente un problema de cálculo, no va a haber ningún problema, porque tú buscas que satisfaga y se acabó, ¿no? Hay un montón que le das un valor a X, por ejemplo, y obtiene valor para Y, ¿no? Ahora, el asunto es en las aplicaciones, porque las aplicaciones nosotros ya hemos aprendido que la función de espacio, la función temperatura, la función utilidad, qué sé yo, tiene sus dominios. O sea, cada variable X y Y de repente pueden ser enteros nomás positivos. Entonces hay que considerar esas restricciones por la naturaleza del problema. Bien, vamos a ver ejemplos acá. Pero los describimos nomás y comparamos valores, ¿ya?
Y cuando yo le diga esto lo voy a contar como participación, entonces ustedes me ayudan a hacer los cálculos. Ya, miren. Vamos a ver acá. ¿Es esto? Dejamos de compartir acá. Quiero ver el material aquí. Un momentito. Esta teoría yo se las envié, pues, o sea, sujeto a restricciones, ahí se extraman los condicionados. Y esto es el método en que se resuelven los condicionados. Ahora vamos a ver acá. Este es el método. El método es con los multiplicadores de Lagrange. Ya está. Bien. Vamos a dar una repasadita nomás acá. Ahí está la teoría. O sea, la función que tú tienes es un W igual a f de x, donde ese x tiene varias coordenadas. Xn. Listo, eso es lo que está ahí, ¿no? Y estas son las restricciones, y algunos le llaman también las ecuaciones de enlace. Ya, las ecuaciones de enlace. Extremos condicionados. Nota que cuando vas a hablar de máximo en esta parte, tienes que escribir que es condicionado. ¿De acuerdo? Con restricciones que las vas a dar. ¿La función tiene un valor máximo condicionado? Sí, es la misma. Lo que pasa es que hay que ponerse a pensar en lo siguiente, dice. Se trata de buscar entre los puntos del dominio de f que cumplan las restricciones. O sea, no solamente buscas que en la función objetivo f las derivadas parciales se hagan cero, sino que este punto también satisfaga unas ciertas ecuaciones, ¿ya? En un entorno de P sub 0, el máximo o mínimo se llama máximo o mínimo condicionado local. Bueno, eso ya lo tenemos ahí, ¿no? Y acá empieza y construye su matriz de Lagrange, perdón, su función de Lagrange. Tiene n variables y acá hay k. Entonces, esta función depende de n más k variables. ¿De acuerdo? Le pone menos, eso no tiene que ver nada. El paso 2 es hallar los puntos críticos de L. Ya está. Y el paso 3 se compara esos valores entre ellos. F de P sub 0, F de P sub 1, F de P sub 2. Donde esos P son puntos críticos. Y se compara los valores. El mayor valor va a ser máximo y el menor valor va a ser mínimo. Y escribimos la respuesta, especialmente cuando hay la aplicación. No creo que haya problemas aquí, pero, a ver, hallar los extremos condicionados de esta función de acá, que en realidad es un plano, ¿no? Es un plano, sujetos a esta restricción. Y esto es un cilindro, ¿no? Tienes un plano y un cilindro. Bien. En la función de Lagrange, ¿cómo sería la función de Lagrange? La función de Lagrange debería ser acá, ¿no? Depende de esa función f, ¿no? Como hay una sola restricción, escribimos un a o lambda también, es lo mismo, ¿ya? Entonces acá escribes f de xy más un a que le hemos llamado, la restricción está aquí, ¿no? Sería x cuadrado más y cuadrado menos 100, ahí está. Listo, y ahora ya los puntos críticos. L sub x, que en este caso es 3, más 2x por a. Y L sub y es de manera similar. Nos da menos 4, más 2y por a, y eso es igual a 0. Y finalmente la tercera siempre es respecto de la variable que tú has puesto, ¿ya? Esa es la que dije o comenté ayer, que ese es un puente nomás para resolver el problema. No es imprescindible hallar los valores de A o de B o de C cuando haya más restricciones. El objetivo es hallar X y nomás, porque esa es la función que tú tienes. Entonces, cuando derivamos respecto de A, entonces quedaría así, ¿no? El F ya sería 0, ¿no? Más el A por
2x. Y eso es igual a 0. Hay en el punto crítico ahí, ¿no? Muchas veces no se puede hallar A, pero que no te rompas la cabeza, el A no lo necesitas, ¿de acuerdo? Lo que necesitas son X y Y. Pero sin embargo, uno de ustedes puede averiguar y estar diciendo, profesor, yo he visto que en algunos libros resuelven el problema con la matriz orlada. Efectivamente, la matriz orlada va a ser una matriz que aparece en las derivadas parciales de L. O sea, acá sería L sub X, L sub Y y L sub A. ¿De acuerdo? Van a aparecer esas derivadas parciales. Pero va a ser una derivada parcial de orden. Profesor, Dime. en el L sub A no sería la misma función, porque he puesto dos L sub A, X. sí, es la misma función. Vamos a ratito acá. L sub A, el primero es 0, ¿no? El primero es 0. Y en el segundo, acá, ya la derivada nos dice que es, vamos a ratito acá, la derivada, perdón, la derivada de esto de acá, de todo esto respecto de A, esto va a ser 0. La derivada de esto respecto de A, acá va a ser 1 y quedaría esto. ¿Está bien? Quedaría eso. Entonces acá sería aquí 1 por x cuadrado más y cuadrado menos y. Y eso lo igualamos a 0. Es por eso que es indistinto que nosotros sumemos acá o restemos. ¿De acuerdo? Y de ahí sale los puntos críticos. Bueno, no voy a resolver por la matriz orlada, sino meramente utilizando los puntos críticos de la L mayúscula nomás. A ver, hay en los puntos críticos nomás hay. Ay, ¿qué pide? Ya los extremos. Pide los valores. Entonces, ahí es el punto crítico y no va a haber matriz hessiana. En lugar de matriz hessiana vas a evaluar ahí. Ahí van a ver los puntos. Ahora. Ya no sé si coincidimos acá. Ahora vamos a ver acá. Ya estos dos puntos. Ahí está. Ya encontró esos dos puntos. Esos dos puntos que has hallado son puntos críticos de L, pero también serían puntos críticos de F. Entonces ahora tú lo evalúas acá. Se evalúa esos valores, esos puntos, perdón, se evalúa en la función f de P sub 1. Y se evalúa también f en el punto P sub 2. Uno de ellos es máximo y el otro va a ser mínimo. Ahí hay varias cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese un solo punto nomás? ¿Qué pasaría si al evaluar te da el mismo valor? ¿De acuerdo? Porque no necesariamente tiene que haber máximo y mínimo, pero sí tiene que dar un valor extremo. Pero todavía no estamos en ese caso, ¿ya? Evalúen cómo es la función de la función. No sé si está escrito ahí, a ver. Ya sale la evaluar. La función, ¿dónde está? Es 3x menos 4y. Tan grandaza. Ya está. F de x es 3x menos 4y. Lo evalúas ahí. De eso se trata el método. Ya no vas a hallar la matriz hessiana de alguna función, ¿no? Bien. Como en uno es 50 y en el otro es menos 50, entonces en uno se obtiene un valor máximo condicionado y el otro sería un valor mínimo condicionado, ¿no? La condición es pues la circunferencia, creo que la restricción es esta, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 100, creo que es el. O sea, en esos puntos de esa circunferencia, tú eliges sus imágenes. Uno de ellos es 50 y el otro es, el mínimo va a ser menos 50. ¿De acuerdo? Pero hay que ponerlo, interpretarlo y decir que es un extremo máximo, por ejemplo, condicionado. Siempre poner ahí de qué se trata el problema, ¿no?
A ver, ustedes acá, los puntos críticos de esto. L sería así, ¿no? X, Y. Acá le ponemos f de x, y ahí hay una sola restricción. Esto le podemos llamar x menos y menos 1 igual a 0. Sería acá. Llamarle un a. Acá sería f de x, y más el a. Lambda ya le puse, tiene, en el otro le he puesto. Listo. Entonces acá sería por x menos y menos 1. Listo. Y ahora encuentras el punto crítico. O los puntos críticos, ¿no? No vayas a asumir, por ejemplo, estás hallando un área y te sale un punto crítico y me vayas a escribir ahí de frente, ¿no? Ese, como no hay otro, tiene que ser mínimo. No, no es así. Lo tienes que comparar. ¿De acuerdo? A ver ahí. Punto crítico nomás, ¿ah? 7 medios y 5 medios, dice Flores. 7 medios y 5 medios. A ver. Profesor, a mí me salió 7 doceavos, coma menos 5 doceavos. A ver, a ti te salió. 7 doceavos y menos 5 doceavos. Ya, obviamente que hay dos o solo uno nomás. Ya, bueno, se corrige Flores, ¿no? Ya, miren, el asunto está que todas las etapas son importantes, pues, en estos ejercicios que van a hacer. Y es muy posible que hasta hayan, yo soy de la idea que sean tres, ¿no? Uno de aplicación, uno de cálculo y uno condicionado también de cálculo, ¿no? Bueno, pero vamos a, todavía falta mucho. ¿Sabes? El primero es el partido del lunes, ¿no? A ver, miren, ya está. Supongamos que ya hallaron el punto, creo que es el segundo, ¿no? ¿Puedo borrar este Soto? No, Flores, ¿puedo borrar el primero? Sí, sí, profesor. Ya está, bien, entonces ya nos quedamos con ese, ¿no? Ahora, nota que nos sale un solo punto. Entonces, tú a continuación dices, se tiene el punto crítico, ¿no? Acá se tiene ahí, se tiene el punto crítico, 7 doceavos y menos 5 doceavos. Y evalúas la función. Se evalúa la función. Vuelvo a insistir, ¿ya? No vayas a tener problemitas eso de área, y lo he visto en muchos libros, ¿ah? A veces, como dice, como es área, ya es el único punto crítico y ese tiene que ser el máximo o el problema que te da, ¿no? Bien, se evalúa la función f en el punto p sub 0. ¿Cuánto sale?
Ya. Como acá no hay la condición suficiente que teníamos en el otro, entonces lo que hacemos es, como el punto es único, acá está, como el punto crítico, voy a escribir mejor con otro color, como el punto crítico es único, se busca otro punto, que algunos le llaman el punto de test, ¿de acuerdo? Es único, se busca otro punto que satisfaga la restricción. O sea, buscas un punto que satisfaga la restricción. ¿De acuerdo? Buscas cualquier punto, ¿de acuerdo? Puede ser el punto, por ejemplo, 3, 2, ¿sí? Puede ser el punto 0, menos 1. Ustedes me van diciendo. Y el punto 1, 0 creo que está ahí en el... Lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Conseguir puntos que satisfagan ahí en la restricción es fácil porque es solamente eso. Pero el problema es cuando es un problema de aplicación. O sea, te sale uno y tiene que satisfacer, pero ese uno, ese punto crítico, lo tienes que comparar con uno que te diga que el X sea entero y que el Y sea entero también. Hay que tener cuidado cuando es la aplicación, no dar cualquier punto, ¿no? De acuerdo a la variable que tú tienes, ¿de acuerdo? Bien, y ahí lo evalúan, pues, ¿no? Ahí lo evalúan y comparan. Por ejemplo, que hubiera sido 0, menos 1, según un punto que satisfaga. Puede ser el punto acá, P sub 1, que sea acá 0, menos 1. Y ahí en el valor, ¿no? Lo evalúas, ¿no? Fe en P sub 1. ¿Me dan el valor? Tres. 3, ya está, 3. En este caso nos da aquí, como es 3 aquí, lo comparamos con este de acá y comparamos este valor. Como el punto de prueba sale mayor, entonces quiere decir que el punto P sub 0 sería un punto mínimo, ¿de acuerdo? Porque sale menor que cualquier punto de prueba ahí. Ya está. Entonces el cálculo es inmediato, pues ahí, ¿no? 7 sobre 12 y menos 5 sobre 12. Ya está. Ahí lo evalúo en el punto 1,0. O sea, quiere decir que el punto de prueba no es único, ¿no? Si a usted no sale para allá el punto de prueba, no quiere decir que todos van a obtener el mismo punto, ¿no? Me gustaría que lo lean. Aquí va a haber un asunto. Un poquito, déjenme editarlo acá mejor. Déjenme editarlo acá. ¿Sí? Ya. Y esto lo vamos a subir mejor. Para que me dé espacio para escribir, ¿ya? Ya está. Ahora sí. Ya está. Problemita hasta ahí. Habla de pintura, ¿no? Una color roja y una color verde. El galón de pintura verde, es por galones, va a ser la unidad. Dice, el galón de pintura verde cuesta 100 soles y el de pintura roja, el triple, ¿no? 300 soles. El confeccionista dispone, ahí está. Mayormente la disponibilidad son las restricciones, sino que aquí había el detalle, ¿no?
Si yo fuera el confeccionista y tengo los 10.000 soles, yo tengo que comprar pintura. ¿Tengo que gastar los 10.000 soles o máximo tengo para gastar 10.000 soles? El máximo para gastar. Máximo. Debería ser menor o igual. Pero nosotros en Lagrange se trabaja con igualdades. Ustedes ya más adelante van a tener ya el método de Kuhn-Tucker, pues, ¿no? Kuhn-Tucker trabaja con desigualdades y eso es mejor. Y no es tan fácil a veces, ¿no? Porque uno puede ser menor o igual y la otra puede ser mayor o igual, ¿no? Y ahí tienes que establecer un dominio de ese problema. Y al establecer ese dominio, te va a salir. Y ahí salen los métodos, pues creo que le llaman programación lineal, que a veces se hace en el colegio, ¿no? Cuando las restricciones están limitadas por rectas. Pero Kuhn-Tucker absorbe así no sean rectas, ¿ya? Bueno, volvemos acá a nuestro problema. Volvemos acá. El confeccionista dispone esto para la compra. Si utiliza y dice X galones de pintura verde. Ya. Entonces, ¿qué pasa si multiplico 100 por X? Es lo que gasta Sería, en los galones de pintura verde, ¿no? ¿Sí? No sé quién me estuvo hablando. sí, profesor. Tendrá que ser un menor igual, ¿no? No, ese es lo real, pero nosotros en multiplicadores de Lagrange solo trabaja con igualdades para nosotros. Es que es con nosotros, no sé, a ver, si cuando han hecho su curso de integrales, yo sé que cuando han deducido una integral se han demorado un montón, porque han hecho límites de sumatorias y todo eso. Pero ¿cuál es el asunto? Yo hubiera querido, yo me gustaría que se quede esto, ¿no? Como trabajas con sumas, y lo han hecho, ¿está bien o no? Integral superior, integral... Entonces, eso origina un tipo de integrales, ¿no? Que eso significa S, ¿de acuerdo? Ese es las integrales de Riemann, más. Ese es un tipo de integrales. Inclusive, si la función f de x fuera así, un número ilimitado de puntos que es discontinua, por ejemplo, esto es 0, cuando x es racional, y es 0 cuando x no es irracional. O sea, pertenece a los reales menos esos racionales. Entonces, esa función, cuando tú lo integras por Riemann, tu profesor te debe haber dicho, ¿no? Si entre 0 y 1, por ejemplo, hay un montón de puntos que hay discontinuidad, ¿no? Entonces, esa integral en el intervalo 0,1 de esa función no existe. Pero, sin embargo, hay otras integrales que sí las resuelven. Y, por ejemplo, para ese caso, la integral vale 1. O sea, esa se llama la integral de, por ejemplo, Lebesgue, ¿no? Ya está. La conclusión, ¿cuál es? Nosotros desarrollamos un tipo de integrales, pero hay otras. No nos interesa de repente aprenderlo, pero saber que sí hay otras que resuelven. Quiere decir que no porque yo resuelva en 4 ciclos pura integrales y me aprendí de memoria todas las transformaciones, pensamos que ya resolvemos el problema de integrales. No. De ahí vienen las de Stieltjes también, ¿no? Es otro problema, que no puede con Lebesgue, pero Stieltjes la resuelve. O sea, van apareciendo tipos de integrales. Ya está. Eso no sé si te contesté el que me preguntó desigualdades. Si hay métodos para resolver con desigualdades, pero a nosotros no nos corresponde todavía con igualdades. No sé si te queda, más o menos te abrí el panorama con eso. Sí, profesor, gracias. Sí, y ya está. Entonces ahí el asunto está que la función que nos dan, la función objetiva ya la tienes. Lo interesante también es cuando tú no tienes la función objetivo, tú la tienes que encontrar, hallar, determinar y tenerla a la mano. En este caso está haciendo. ¿Qué pregunta? Si utiliza X galones, determine, usa, ya, te obliga acá, dice. Tienes que utilizar el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Cuántos galones de cada pintura se debe comprar? O sea, ¿cuánto vale X? ¿Y cuánto vale Y?
de tal manera que el ingreso sea máximo. Esa es la pregunta en realidad. Y cuando respondes de ahí también, ¿de acuerdo? Se deben comprar 30 galones de pintura verde y 60 galones de pintura roja, de tal manera que el ingreso es máximo. No nos piden el ingreso máximo, ¿no? Porque si nos pidiesen el ingreso máximo, evaluamos más en dicho punto. Listo. ¿Cuál es la función de Lagrange? La función de la restricción la tenemos acá, ¿no? En la disponibilidad, pues. La tendríamos acá, esto es 100 por X. Eso es lo que es pintura verde. Y lo tenemos acá también, ¿no? Más 300Y, y eso debería ser 10.000. Le sugerí que tú ahí no elimines, no lo dividas entre 100. Lo divides cuando es conveniente, pero ¿por qué no divides ahí? Porque cuando empiezas a resolver acá, nota que ese X y ese Y son números de galones. No te vaya a salir decimales si tú lo redondees, porque eso no es cierto, ¿de acuerdo? Porque cuando tú redondeas, acá, por decir, estás acá, tú tienes varias formas de tener, pues, ¿por qué tienes que redondear al entero por un lado y por qué no por el otro lado, etcétera, etcétera? ¿Ya? Sí, no entra acá el redondeo. Miren, ¿cuál sería nuestra función de Lagrange aquí? La función de Lagrange debería ser primero, ¿no? Es X, y una sola restricción que está arriba. Le ponemos lambda, uno pongo A y el otro lambda, ¿no? Aquí sería I de XY más el lambda por la restricción. 100X más 300Y menos 10.000. Entonces, cuando tú vas a derivar, sale esto. Mira, es menos 2X más Y más 8. Estoy derivando el ingreso, ¿no? Más el lambda por 100. Ahí queda el 100. ¿Qué pasa si lo hubiésemos simplificado? Nos hubiese dado 1. Y el otro también es parecido. Derivas ahora respecto de ella. Tenemos acá menos 4Y más X más 24 más lambda y respecto de Y la restricción sería 300, ¿no? Y ahora deriva respecto del multiplicador de Lagrange, ¿no? Nos queda que el primero es 0 más el lambda por más 1 sería, más 1 más 1 y acá sería 100X más 300Y menos 10.000 y eso es igual a 0. Quiere decir que ahí tiene la restricción, pues X más 3Y igual a 100. Listo, ahí sí ya lo simplificas. Bien, ahí en el punto crítico nomás, o los puntos críticos, ¿de acuerdo? Nota que al final tú tienes un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Pues con tu calculadora. A ver acá. Es 25, 25, es único. Ya está, es Flores. Ya te ligó Flores ahora. Mira, miren. Hace tiempo que Tony no interviene, ¿no? Ya está, miren. Este es el procedimiento para hallar. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es este de acá. Como ya tú tienes el punto crítico, que es P sub 0, 25. Ay, mamita acá. Ay, mamita acá. Ahí está. Esto es 25, 25. Y entonces lo evalúas. Evalúas la función ingreso en 25, 25. Ahí en ese valor.
4.550. Edwin y Linda, ¿no? 4.550. Ese es el ingreso que se obtiene en el punto que satisface la restricción y sale del procedimiento del proceso. Pero no sabemos nosotros si es máximo o mínimo. Acá no hay hessiana. No le vayas a poner de frente, ¿no? El profesor es único, entonces tiene que ser la respuesta. No se sabe, en realidad. Imagínate que la función que se haya elegido no sea la correcta. ¿De acuerdo? Entonces, de repente ese no es máximo, de repente es mínimo, no se sabe. Entonces, cuando se busca otro punto, miren acá, se busca un test, uno para probar, se busca otro punto. Aquí viene la pregunta. Que debe satisfacer un ratito acá, debería satisfacer esta ecuación de acá, ¿no? Debería satisfacer esta ecuación que está aquí. Pregunta. Si yo considero el punto P sub 1 que sea acá 100,0, ¿por qué no podría ser ese punto? Porque está al límite, o sea, no pertenece al dominio. Está en la frontera. Está en la frontera del dominio de esa función. ¿Está claro esa parte? A veces no está. Profesor, Sí, en la anterior usted consideró también como un 0, menos 1 y ese también estaría en la no, frontera, ¿o no? no. El anterior no tenía restricciones, el X y el Y, pues. Es todo el plano. En cambio acá X y Y son números de galones. O sea, el dominio de la función de acá, de este ingreso, ¿quién es? No es solamente lo que matemáticamente tú tienes, dices todo X y todo Y, no. Es la naturaleza del problema, te dice que X no puede ser negativo y Y tampoco puede ser negativo, o sea, ¿habla? Sí, sí, profesor. Ya está. Entonces estás en el primer cuadrante nomás. ¿Está claro esa partecita? O sea, el dominio no aprendan a obtenerlo solamente matemáticamente. Depende qué es X y qué es Y. ¿De acuerdo? Ya está. Es por eso que ese punto 100,0 no podría. En cambio, el anterior sí. ¿No ves que el dominio es todo? Pues? O sea, no tiene restricciones. Todos los puntos que satisfacen, que la diferencia sea 1, pues, ¿no? Porque es X menos 1 igual a Y, pues, ¿no? Ahora, se busca otro punto. Ustedes den otro punto, pero que no esté ahí, ¿no? Den otro punto, a ver. O sea, ese punto P1 no puede ser. ¿De acuerdo? Porque está en la frontera del dominio, ¿no? En el contorno o frontera, como dicen, ¿no? $10,30. Otro a partir de 10,30. $70,10. 70,10. O sea, ahí sí le puedes poner que la ecuación es X más 3Y igual a, ¿no? ¿De acuerdo? 70,10. Y comparas, ¿de acuerdo? 70,10. A ver, demos el punto acá. P1 es 70,10. Y evalúen ahí el ingreso en el punto 70,10. ¿De acuerdo? Ahí en ese valor. Y ahí recién terminas, lo comparas ahí. Ahí conviene que tiene que salir menor. Porque imagínate que se salga sobre. Quiere decir que el que ha diseñado el problema, esa no puede ser su función de ingreso. Porque está disminuyendo, pues está yendo a la quiebra el hombre, ¿no? Profe, a mí me sale 1400. 1.400, Ajá, ¿sí? 1.400. ¿1.400 o 4.000? 1.400, ¿sí? 1400, sí. Así, 1.400, ¿así? Ajá. Ya está. Por ahí su compañero lo ha hallado Profesor, sí, disculpe, ¿ahí no es X más 3Y igual a 100?
A X más Y, la restricción lo divide entre 100. 100, sí, sí. 100, acá. Esto es así, 100. Esto sale de acá arriba, ¿no? Un ratito. Acá. Esto sale de acá, pues. Acá. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí está. Ahí está la, ¿no? Bien. Entonces, hay que tener cuidado entonces con los puntos de prueba nomás. La ventaja de este método es que yo ya les expliqué el proceso ahora. Ahora quiero que resuelvan uno que de repente hallar el punto crítico ya no es tan directo, y de ahí les voy a dar un ejemplo donde no hay una sola restricción, sino hay dos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay dos, sí conviene que haya dos puntos críticos o tres. ¿Por qué? Porque ahí ya no es tan fácil encontrar un punto que satisfaga la restricción. El de acá, pues das cualquier valor y despejas con el otro, ¿no? Qué sé yo, lo único que sean enteros. Vamos entonces al otro, a ver, vamos a ver. Bueno, ahí resuelve el problema y ahí está. La respuesta hay que interpretarla, por si acaso. Una vez que tú dices, este es punto crítico, lo comparas, estás seguro que este es un valor máximo que está buscando, interpretas, ¿no? Y la respuesta es de acuerdo a lo que nos han preguntado en el problema, ¿no? Ahí está. Dice, ¿cuántos galones de pintura de cada color se deben comprar? Entonces la respuesta es, se deben comprar o adquirir 25 galones de pintura verde y 25 galones de pintura roja para que el ingreso sea máximo. Ya, no nos pide el valor, ¿no? Bueno, ahí lo compara, ahí da 10 y 30, pero siempre se responde, ¿ya? Se responde. En otros lugares la interpretación vale por lo menos un punto, siempre y cuando sea adecuado, por si acaso les adelanto, ¿no? Ya, a ver ese problemita, a ver ustedes. La disponibilidad, lo que invierte mayormente, esos son las restricciones. Pero ojo, trabajamos solamente con igualdad, ¿ya? Y les da la función objetivo, porque hay el número máximo de clientes a lo que el comerciante puede vender su producto. Y acá está la función, el número de clientes, ¿no? ¿Quién es X y quién es Y? X y Y, número de cajas. Entonces también son enteros. X y Y también son enteros. No pueden ser negativos, ¿ya? Listo. La restricción la tienes acá, ¿no? Lo que cuesta cada caja de colores, ese es precio unitario, ¿no? Y lo que cuesta cada caja de lapiceros, dice que es el doble, ¿no? Colores con lapiceros. Ya está. Entonces, la restricción es esta de acá, ¿no? La restricción sería acá, 10 por X más 20 por Y igual a 2000. Listo. Hasta 2000. Es una campaña de repente, esto puede ser una bodega, ¿no? Ya está. Entonces ahí, no sé si lo edito acá, un ratito, para que me quede el espacio y lo sabemos ahí, ¿no? Un ratito acá. Un ratito acá. Ahí. Y esto lo subimos, pues, ¿no? Para que me deje el espacio nomás. Ya está. Ahí está. Entonces ahí habíamos escrito la restricción arriba, ¿no? Es 10 por X más 20 por Y eso debe ser 2000. Y la función de Lagrange la escribimos acá. ¿Ve? Lambda, y aquí sería la función C de X, Y. Más el lambda, la restricción, ¿no? 10X más 20Y menos 2000. Listo, y ahí deriva, ¿no? O sea, ahí estás hallando los puntos críticos de L, ¿no? Pero ese resultado nos ayuda a que los puntos críticos de L también son puntos críticos de
de la función objetivo, que es C en este caso, ¿no? El E sub X sería acá, C sub X sería 4 más 16 por 10 a la menos 6 por X y cuadrado, más lambda por 10, ¿no? Ya está. Y deriva respecto de y también, ¿no? Es 8 más 16, 10 a la menos 6, X cuadrado por Y, más lambda por 20. Y eso es igual a 0. Y cuando deriva respecto del multiplicador de Lagrange, nos sale la misma restricción, ¿no? 10x más 20y menos 2000, y eso es igual a 0. Listo. El objetivo, por si acaso, es x y y. Si deseas, en el tránsito se puede hallar lambda, pero el objetivo no es el multiplicador. ¿Ya? A ver. Y de ahí vemos uno donde tenga 2, ¿no? No termino de escribir, ya lo han hecho ya. Es el doble, ¿no? Yeah. O sea, compra de los más baratos el doble, ¿no? Que de los más caros. Un bonito problema sería, ¿cuáles serían el número de cajas distintos para que se gane lo mismo, ¿no? Para que se tenga el mismo número de clientes, ¿no? O se le ponga cualquier otro número al número de cajas, el precio del costo es, al que lo compre $10. ¿Qué pasa si él lo compra $11? ¿Cuántas cajas tendría que comprar de la otra, no? Varias cositas. Ya, nos sale ahí, su compañero sacaron bien rápido, ¿no? Me dijeron que X es, un poquito acá, que X es 100, ¿no? Que X es 100 y Y es 50, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. X es 100 y Y es 50. Ya está. Vuelve a dar el punto crítico. Esto es P primero. Esto es segundo. Entonces, el punto crítico en este caso es un P sub 0 de 100,50. Listo. Y evalúas la función, en este caso C, ¿no? C de 100,50. Y lo comparas con otro punto. A ver, ¿qué punto es que deberíamos poder dar ahí? Otro punto. Nuevamente acá, no podemos dar que una de ellas sean ceros, tampoco negativos, ¿no? Otro punto. 50, 75. A ver, 50, 75. 75, porque es... Ya, ahora lo evalúan. Lo evalúas acá en 50, 75. A ver, evalúanlo ahí. Profe, a mí me sale 912.5. 900, 12, no, el segundo, el de abajo. 912,
5. 5. Y el primero, 1000, profesor. 1000. Un ratito. Ya está. Lo que pasa es que aquí, como es la función objetivo, número de clientes, ahí el redondeo es hacia abajo o es mejor hacia arriba. ¿Hacia arriba? ¿Por qué hacia arriba? Porque queremos el máximo. No, Profesor, ¿no sería hacia abajo? hacia abajo, debería ser. Hacia abajo. Porque no Porque entrega no hay- todos los productos. Digamos. Claro, son número de clientes. Claro, no va a entrar medio cliente, ¿no? ¿De acuerdo? Es hacia abajo ahí, en ese caso. Ese es lo normal, que después también van a aprender eso. Bien, el asunto que sale menor. Ahora, pero ¿cuál es la respuesta? Creo que hay dos preguntas ahí. Yo le he borrado. Las preguntas. Dice, hay el número máximo, y hasta el número máximo, entonces hay que responder ahí, ¿no? El número máximo de clientes es 1000. ¿Qué más dice? ¿Cómo debe el comerciante asignar su dinero? Ya está. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta para la segunda? Se debe comprar o se debe invertir en 100 cajas de colores, ¿no? Y 50 cajas de lapiceros. ¿Hablemos? Sí, profe, está bien. Eso es. Pero escribe. ¿De acuerdo? Escribe. No importa si todos los cursos no te obligan a escribir, pero tienes que ir por ahí. Ya, por ahí es ahora. Es como decir, lo tengo todo, pero me califican mal, algo así. ¿Ya? Bueno, ahí ya lo chequean ahí, ¿no? Sale el doble, ¿no? Hay un 150 y 25, sale también, ¿no? Cambia ahí, ya está. Ya, pero ¿cuál es la palabra que he utilizado acá? Un ratito. ¿Cómo debe el comerciante asignar? Invierte, ¿no? Ya está. Si dice invierte, tú también usas la palabra invierte, pero acá no dice comprar. Entonces, debe comprar 100 cajas de colores y sí, está bien la lectura, ¿no? Ya está. Ahora, veamos un problemita que le voy a dar yo acá, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dejamos acá. Como dice, nos dejamos de bromas. Mira. Ahora vamos a ver aquí. Y aquí. A ver. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un problemita acá? Le voy a llamar asterisco. Ya está. Dice, la superficie S, ponemos acá su ecuación, es z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Les es familiar esa superficie? Un cono con eje en Z. Son las dos partes, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es la superficie cónica, ¿no? O sea, no es solamente hacia arriba, sino las dos partes. Tiene ahí su vértice central, ¿no? Ya está. Sí, ya está. Es cortada, dice, por el plano. Vamos a poner el nombre del plano, ¿ya? Por el plano Q, que es Z igual a 1 más X más Y. Ya está.
Ese es el plano, ¿no? En una curva C. Ya está, la curva C. ¿De acuerdo? Prácticamente C es la intersección de S con Q, ¿no? Los puntos de S están en el plano y también están en la superficie. Dice allí los puntos en la curva C que estén más cerca y más lejos del origen. Se supone el origen de coordenadas. Voy a escribirlo mejor. El origen de coordenadas. Ya está. ¿Cuál es el asunto ahí? Mira. Lo hago al revés. Parto de la propuesta, de la pregunta, de lo que se quiere hacer. O sea, algo así. Alguno de ustedes me podrá decir, profesor, si el cono es cortado por esa curva, tiene que salir pues una elipse o una circunferencia, de repente es un punto si lo corta en el. Eso no importa por ahora acá. Lo que importa es lo siguiente. Esa curvita C, supongamos que sea así. Ya está. Esto es X y esto de acá es Y. ¿Qué dice? Hay, vamos a hacerlo mejor con verde, hay puntos en esa curvita, ¿ve? Puntos en esa curvita. De tal manera que tú vas a calcular esta distancia. Este es el origen. Vas a calcular esa distancia. Y esa distancia dice que debe ser la menor y la mayor. Es como si te dijeran los puntos más cerca al origen de esa curva y los puntos más lejos del origen de esa curva. Entonces, de pronto podríamos decir así, ¿no? Este E es la distancia de P al origen. Ya está. Entonces nos da una expresión de esta de acá, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Listo. Pero ojo, este punto P de acá, este punto P, pertenece a la curva C. Y si pertenece a la curva C, vamos a escribirlo acá. Y si este punto P pertenece a la curva C, entonces está en S y también está en el plano Q. Entonces, el problemita sería más o menos así, ¿no? Ayer el máximo y mínimo de esta E, ¿no? Que es raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. De tal manera que tenemos lo siguiente, ¿no? Las ecuaciones de enlace, pues, o las restricciones, ¿no? Está en S y también está en el plano. O sea, sería acá Z cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a 0. Y también tiene que estar en el plano, pues. Z menos 1 menos X menos Y eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. El máximo y mínimo. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? Que ese X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, llámale una A. Ese A es mayor o igual que 0. Es mayor o igual que 0. Entonces, cuando tú vas a hallar el valor de A, ya no es necesario esa raíz, ¿no? Porque si esa suma es un valor, si es máximo, entonces la raíz cuadrada también será máxima. Ahora, ¿cómo planteamos nuestro problema ahí? Podría ser así, o sea, acá, acá.
A esto de acá le puedes llamar la F para que te sea familiar. Yo soy indistinto de las notaciones, por si acaso. Yo sí estoy acostumbrado que no siempre se trabaje con XY, XYZ. Le puedes poner las letras de acuerdo a lo que estás aplicando, ¿no? Entonces, de pronto yo acá pongo este F de XY, F de XYZ. Vamos a hallar el valor máximo de esa F. Por lo tanto, va a ser el valor máximo de esa raíz cuadrada. Vamos a hallar el valor máximo de esa, el valor mínimo también de esa F y será el valor mínimo de esa raíz cuadrada. Entonces aquí la función de Lagrange podría ser así, ¿no? X, Y, Z. ¿Cuántas restricciones? Dos. A y B. Y acá sería F de X, Y, Z más A por Z cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado. Más B, acá sería Z menos 1 menos X menos Y. Listo. Ahora hay que hallar los puntos críticos. Bueno, este es un caso donde la función objetivo no te la da. Tú tienes que encontrarla. El temor muchas veces que yo he tenido es el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes no hallan la función objetivo? ¿Qué pasa si no tuvieras ni E? El resto, ¿qué haríamos con eso? ¿No? O sea, a veces es un poquito de temor ahí, ¿no? A ver, ¿hay los puntos críticos o el punto crítico? Aunque es un plano inclinado, entonces va a haber máximo y mínimo, ¿no? Plano inclinado. A ver, un ratito, a ver, le doy unos minutitos, a ver.
¿Hay propuesta o no? Ah, pero ¿qué pregunta? Hay los puntos. Ah, solamente pide los puntos, no pide la distancia, no pide la distancia eh, máxima ni la distancia mínima, solamente los puntos, ¿no? Eh, la idea es que el sea máximo, ¿no? Yo he obtenido estos puntos. A ver, un ratito. A ver. Profesor, creo que ya tengo los 2 puntos. Ya, a Son ver, 2 puntos. ya, Eh, eso, ¿no? Dígame. ¿Quién lo es? puse por el Flores. Ahí lo mandé por el chat. Ah, ya. Estás acelerado, Flores. A ver, -1, me escribe, a ver, meditas, a ver si estoy, a ver. Raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Sí, profesor. -1 más raíz de 2 sobre 2. Y el otro, -1 más raíz de 2. nada más. Y el otro es su conjugada, creo, ¿no? Sí, El profesor. peso, ¿sí? -1 menos raíz de 2 sobre 2, -1 menos raíz de 2 sobre 2. Ya está. A ver, me corrobora Flores, ¿ah? Ahí está. Ya está. Solamente me pide los puntos. O sea, lo ideal también hubiera sido preguntarle por la distancia, pero ya está el problema ahí. Eh, bueno, responder está fácil, ¿no? Porque si nosotros elevamos al cuadrado esto de acá, y esto de acá, el de p sub 0 lo elevamos al cuadrado del x, nos va a salir menor que cuando elevamos el cuadrado de p sub 1, ¿no? No sé si me estoy entendiendo. La respuesta sale de acá nomás, pues, ¿no? O sea, no necesito, porque esto es una resta, ¿no? Este cuadrado de acá va a salir menor que este cuadrado. Sí, profesor. Claro, entonces quiere decir que la suma de estos cuadrados nos va a salir menor que la suma de estos cuadrados. Pues quiere decir que este sería el punto más alejado y este sería el punto más cercano. Pero lo ideal hubiera sido hallar la distancia. Bueno, la respuesta es el P sub 0 es el punto más cerca del origen y P sub 1 es el punto más alejado del origen. Ojo, que estamos hablando puntos que están en la curva C. Y esa sería la respuesta, ¿no? Pero siempre hay que escribir algo, ¿ya? Les dejo ahora, Flores, ¿no? Vamos a anotar por acá. Libretita, parezco, ¿cómo se llama? Con mi libretita. Parezco, el patrón. Ay, perdón, acá. ¿Dónde puse? Ya está. Creo que ahí nomás no cabe. ¿Ya? Por lo menos ya quedó la idea de la diferencia entre relativos y condicionados. Relativos se trabaja con la matriz hessiana, ¿no? Y el condicionado no, hay que tener cuidado ahí solamente en las restricciones nomás y los puntos adecuados, ¿no? Y mayormente en las aplicaciones, mayormente hay que auxiliarnos del punto test, ¿no? A ver acá.
Acevedo, Arguedas, Presente, profesor. Acevedo, ¿no? No, Arguedas, profesor, presente. Ah, pero por ahí lo vi a Acevedo también. A ver. Ahí está. Pero no me dice nada Acevedo. Creo que está, no tiene su micro, tiene micro apagado, creo, a ver. No, estás con el micro apagado, creo. Acevedo. Enciende tu micro, pues. No sé cómo decirle a Acevedo. Bueno, le ponemos falta. Barrenechea, Presente, profesor. Bautista, Presente, profesor. Stephanie Caruamaca, Presente, profesor. Carrión, Shirley, Carrión, Gustavo Colque, Presente, profesor. Luis Antonio de la Cruz, Diego de la Cruz, Presente, profesor. Debbie Dosa, Debbie Dosa, Gabriel Farfán, Presente, profesor. Jonathan Figueroa, Presente, profesor. Pero, Roberto Carlos Flores, estuvo, Presente, profesor. Miguel García, presente, profesor. Sandra Gil, Presente, profesor. Linda Guamán, Presente, profesor. Jim Janampa, Tony Jo, Presente, profesor. Jesús Juárez, Presente, profesor. Nicole Laura, Hermes Mantari, Presente, profesor. Dylan Mejía, Presente, profesor. Edward Monsalve, Presente, profesor. Axel Narváez, Angelo Pacahuala, Presente, profesor. Pablo Pacompía, Presente, profesor. Abel Padilla, Presente, profesor. Alessandra Peralta, Presente, profesor. Milena Rivera, Darlene Romero, Presente, profesor. Gonzalo Sánchez, Alejandro Sanes, Presente, profesor. Williams Sierra, Presente, profesor. Gisele Silva, Presente, profesor. Mateo Solórzano, Presente, profesor. Edwin Soto. Presente, profesor. Sí, listo. Bien, esperemos que el lunes ganemos. Ya nos vemos. Una consulta. Este viernes es la PS3, ¿no? Este viernes no, todavía. Ah, ¿todavía? No. Estamos en la primera semana todavía después del parcial. Entonces sería ya para la semana 11. La 13. La 13, la PS3. No. Es 3 semanas después. Ya nos vemos. Profesor, Ya nos vemos. Sí. ¿ya subió las notas de las PCs? ¿Las has visto ahí las notas? ¿Están las notas ahí? Tony. No
creo que estén, ¿ah? Si otra vez ni las he pasado. Les dije por hoy día, ayer, hoy día, creo que les ofrecí, ¿no? Solo está de la primera PC, no está de la segunda. Quiere decir que no están, pues hijo. Ayer les dije que estaban las notas y que les iba a pasar ayer o hoy día, creo que así les dije. ¿Ya? Ya no vemos. Pero ya están, ¿eh? Ya no vemos. Profesor. Ya, chao. Cuídese, profesor.